Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a ver en paralelo con los tres de los evangelios que hablan de este mismo evento, de este mismo hecho. Y quien nos da algunas explicaciones previas de lo que sucedió frente a este relato bíblico es nada menos que el doctor Lucas. Este discípulo nos habla y nos dice que previo a esta situación en la cual el Señor Jesucristo va a encontrar a sus discípulos que son incapaces de echar fuera a un espíritu demoníaco que tenía dañando la vida de este joven, él había pasado por un episodio de lo que es la transfiguración. Y el Señor había estado en este episodio de la transfiguración y había estado con Pedro, con Juan y con Jacobo. Eso está ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 28 al 36. Y el Señor había estado ahí en este episodio, y Pedro y Juan habían visto pues la manifestación de Elías y Moisés, que le empezaron a hablar al Señor Jesús. Llegaron en esa hora cuando ellos se fueron a orar. Esto es importante tener en cuenta, porque esto es el contexto, lo previo a este relato. El Señor Jesucristo había estado orando, y con él habían estado orando Pedro, Juan y Jacobo. El Señor Jesucristo oraba. Y si el Señor Jesucristo oraba, ¿por qué nosotros no oramos? Si el Señor Jesucristo oraba, ¿por qué para nosotros se nos hace tan difícil el tener que orar? ¿Por qué? ¿Por qué muchos cristianos no quieren orar? Porque consideran que orar es un tiempo que se pierde, porque como no lo ven a Dios, entonces ellos consideran pues que orar es como que estar ahí hablando solo. Eso es ser incrédulo. Aquella persona que cree que es así es por dos cosas: o sencillamente es un creyente con una fe pigmea, o sencillamente es alguien que no ha sido conocido por Dios. El orar es importante en la vida cristiana. El Señor Jesucristo en la transfiguración había estado orando ahí, lo habían visto a Moisés y Elías, dice que aparecieron rodeados de gloria, porque cuando se manifestó Moisés y Elías corpóreamente, seguramente parte de la gloria en la que ellos vivían también como hijos de Dios, como salvos, se manifestó en esa hora, y los discípulos vieron eso. Pero dice la Biblia ahí que sus ojos estaban cargados de sueño, estaban rendidos, estaban entredormidos así, porque el sueño era grande y el Señor Jesús los había llevado para allá para orar, pero ellos estaban que se dormían. El Señor Jesús era un hombre de constante oración, todo hombre, todo Dios, pero como hombre, en su manifestación de hombre, el segundo Adán, que no tenía nada que ver ni con José ni con María, porque él había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo ahí en la matriz de María. No tenía ni un gen de María ni un gen de José. María solamente, nuestra hermana María, había solamente sido un envase, un repositorio para que él pudiera materializarse, encarnarse como ser humano. Pero él oraba para enseñarnos que, estando en esa condición de hombre, dependía del Padre y dependía del poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso es eso, es un misterio poderosísimo que un día estudiaremos aquí. Y cuando llega una nube ahí, los cubre a todos, la Shekinah de Dios, el Padre habla, ¿no? Vino una nube que los cubrió y tuvieron un temor tal en entrar en la nube, dice ahí en Lucas capítulo 9, verso 34. Y ahí habló el Señor, ¿no? Este es mi Hijo amado, a él oíd, habló el Padre Celestial. Entonces, previo al encuentro con este endemoniado, con este jovencito endemoniado, el Señor había pasado por esta experiencia, era el previo, era el suceso anterior a lo que había estado aconteciendo. Y cuando ya el Señor Jesucristo
va hacia esa comunidad, hacia ese lugar donde está este joven, vemos a la luz de la Biblia ese paralelismo que hay con Lucas, Mateo y Marcos, y nos va a dar algunos vistazos de lo que ahí estaba ocurriendo. Lucas nos dice que al día siguiente, cuando descendieron del monte, porque habían estado en el monte y ahí se había transfigurado el Señor Jesús, una gran multitud les salió al encuentro. Ellos bajaron del monte y había ahí una multitud que los esperaba. El Señor había estado orando, repito, orando. Y recalco, si nuestro Señor oraba, ¿por qué nosotros no oramos? Si el Señor pasaba tiempo en oración dedicada al Padre, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo y nos llamamos cristianos? Eso es para resaltar, tener en cuenta siempre eso. Y en Mateo 17 nos dice también, cuando llegaron al gentío, porque había mucha gente ahí. Marcos capítulo 9 nos dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Se habían ido 3 con él y habían quedado seguramente 9 y otros más que seguían ahí, los 9 restantes. Y cuando llegó, pues eran los 12, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El Señor está orando, regresa y los encuentra al resto de los discípulos que estaban discutiendo ahí, seguramente con los fariseos, con los escribas, disputando, argumentando, contraargumentando. Y cuando llegó el Señor Jesús, toda la gente enseguida, dice Marcos, viéndole se asombró. Cuando le vieron se asombraron. El Hijo de Dios, ese hombre, el segundo Adán que había estado orando, venía con todo el poder del Padre a través del Santo Espíritu de Dios. Y la gente al verlo se asombró. Es que cuando el Señor Jesús llega a un lugar, queridos hermanos, es notorio. Es notorio. Cuando el Señor Jesús llegó a nuestra vida, se hizo notorio. Cuando el Señor Jesús llegó a tu vida, se hizo notorio. Cambiaste. La gente se sorprende cuando te ve. Cuando te vio la primera vez después de ser creyente, dijo, ¿qué le pasó? Así dice la gente, ¿no? ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué cambió? La presencia del Señor Jesús en la vida del individuo. Y entonces la gente ve al Señor Jesús y se asombra, y corriendo a él, porque corrieron, llegó el Señor Jesús, corrieron. Y cuando él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Les dijo a los discípulos que se habían quedado ahí, ¿cuál es el problema? A ver, muchachos, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha sucedido aquí? Verso 38 en Lucas. Sigamos en Marcos 9, dice verso 17. Y respondiendo uno de la multitud, había bastante gente ahí, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Notemos ahí las características que va diciendo este padre de familia. Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, o sea, no lo dejaba ni hablar ni articular palabras, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Su vida se va debilitando, su musculatura se va deteriorando, se va secando, se va deteriorando. Y note usted que la sintomatología le toma, le sacude y echa espumarajos es como si fuera un ataque de epilepsia y cruje los dientes. Esa es la sintomatología. Y le daba eso al pequeño y se iba secando, se iba deteriorando, se iba maltratando. Note usted que en la sociedad de esos días, ellos conocían bien cuando era el tema de enfermedad y cuando era un tema de una situación, una enfermedad que era producida por el accionar de un espíritu inmundo. Hoy en día nuestra sociedad moderna que se jacta, ¿no? Se jacta de la tecnología y la sapiencia. Nosotros sabemos más, nosotros conocemos más. Ellos que se jactan de eso son incapaces ahora de distinguir cuando un ser humano está afectado por un poder espiritual. Y ellos han sacado eso porque dicen, no, lo que la Biblia dice que va a ser verdad. Pero sin embargo creen en el Buda y creen en el yoga y dicen que no creer en nada espiritual, pero andan metidos en lo espiritual y en el esoterismo y en las piedras y en la cartomancia. Así de contradictoria es esta sociedad que vive de espaldas a Dios. Pero la sociedad de ese día, la sociedad de ese tiempo, conocía muy bien
cuando un individuo estaba siendo afectado por poderes demoníacos, por poderes de las tinieblas. El padre conocía perfectamente que su hijo tenía un espíritu mudo, un espíritu demoníaco que se metía al cuerpo del chico y le producía esos ataques que ahora pues en este tiempo moderno diría alguno, no, esa es epilepsia, le producía eso, pero le iba dando las características que lo iba secando, lo iba matando de a pocos. Hoy en día usted ve que hay gente que sufre, por supuesto, de ataques de epilepsia, pero no se van secando. Sufren de ataques de epilepsia por algunos y otros motivos, ¿no? Por cosas que tienen mucho que ver ahora con la farmaindustria, con los alimentos, con los medicamentos, con las inyecciones experimentales, con las banderías, con todo lo que le ponen a una criatura desde pequeño. Banderías ahora con los pequeñitos que han nacido de las madres que han estado en banderías, la mayoría de esos niñitos tienen daños cognitivos, trastornos, etcétera, etcétera, pero esa es otra situación. En esta situación en específico, el padre de familia sabía que lo que sucedía en su hijo era por el accionar de un demonio. Y remata este padre de familia ahí en Marcos capítulo 9 y le dice al Señor Jesús, ¿y sabes qué, Señor Jesús? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hermanos, ¿cómo habrá sido eso para el Señor Jesús? ¿No? Que le digan eso. Que llegue el Señor Jesús, el capitán del ejército, el poderosísimo Señor, y viene y dice, Señor Jesús, aquí tus muchachos, ninguno pudo echar al demonio. Qué triste habrá sido para el Señor Jesús. Y nos vamos a Lucas, capítulo 9, verso 38, y ahora Lucas nos va a dar otra pincelada del suceso. Y nos dice, he aquí un hombre de la multitud clamó. Y usted ve ahí el accionar del Padre. Ahí Lucas nos muestra que el hombre tenía una acción rogativa. Clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues el único que tengo. Aquí se nos da otro dato más, era hijo único. Y vemos también cómo es que el padre de familia, frente al suceso de tener un hijo enfermo, un hijo que está realmente poseído por poderes de las tinieblas, lo único que tiene que hacer él es acudir al Señor por ayuda. Él no se quedó ahí quieto mirando la situación y dijo, bueno, ya pobrecito de nosotros, ¿no? Hijito, ya ahí te quedarás con tu demonio, yo ya, ¿qué vamos a hacer así en la vida? No. Él fue a buscar al Señor. Él estuvo en la multitud también. Ellos sabían que el Señor había ido al monte a orar y entonces él también estuvo en la multitud esperando ahí. Y mientras el Señor bajaba, seguramente que le pidió a los discípulos de Jesús que habían quedado ahí, porque él solamente había subido con 3, con Juan, con Jacobo y con Pedro. Y los que habían quedado ahí no podían echar fuera al demonio. Y también para ese entonces el Señor les había delegado autoridad a cada uno de los discípulos para echar fuera demonios, sanar enfermos. Es decir, no estaban desprovistos de la autoridad dada por el Señor Jesús. La tenían, pero no la podían echar a andar, no la podían colocar en funcionamiento, poner en funcionamiento esa autoridad. Note usted esas características. Se dice que el Padre le rogó, señores, pues es mi hijo único. Hay muchos padres que quieren milagros en la vida de sus hijos, pero no ruegan a Dios. No tienen ese ímpetu de rogar, pero ese ruego tiene que ir acompañado ¿de qué? De creer que Dios lo puede libertar. Porque si es un ruego solamente por una cuestión meramente emotiva, una mente meramente así ya de cumplimiento, de religiosidad, rutinaria, pero no tiene fe porque en el otro lado en la mente está, no, pero voy a ver la solución por otro lado. No, eso no sirve, porque eso también lo vamos a ver en este relato bíblico. Y el padre de familia dice, y sucede que un espíritu le toma, el espíritu es inmundo, se manifiesta en él, le toma, y de repente da voces. Era pues
un cuadro de una persona que está poseída. Da voces porque seguramente gritaba. Además que dice la Biblia que era mudo, es decir, tenía seguro también un problema de audición. Por eso es que no sabía cómo hablar. No articulaba bien las palabras. Y daba voces y le sacudía con violencia el ataque que le daba, ¿no? Un trastorno a nivel bioquímico en su cerebro que desataba un ataque de epilepsia. Y le hace echar espuma, por supuesto, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Estropeándole porque le maltrataba, lo golpeaba, lo tiraba por cualquier sitio el espíritu inmundo. Y luego de ese trance, de esa situación, el muchacho salía pues muy maltratado, muy dañado físicamente. Sus fuerzas, todo ese proceso a nivel bioquímico, biológico, fisiológico que ese espíritu inmundo ocasionaba en este hombre lo maltrataba, en este muchacho. Mateo nos dice, y cuando llegaron al gentío vio a él un hombre que se arrodilló. Mire la actitud. O sea, el padre de familia al ver a su hijo, ¿qué es lo que hizo? Se postró a rogar por su hijo. A veces muchos padres queremos que Dios actúe en nuestros hijos, pero no pasamos ahí de rodillas. Tienes que arrodillarte, hermano. Tienes que arrodillarte. Tienes que llorar por tu hijo. Y si tú sabes que tienes un hijo que lo ves, que tal vez no se manifieste así, pero en su vida te das cuenta que hay poderes de las tinieblas actuando sobre él, porque lo ves que es rebeldón, que es contumaz, no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada porque no es creyente, entonces está siendo controlado por un poder de las tinieblas. ¿Cómo vences ese poder de las tinieblas? Gritándolo. No solamente eso, tal vez tendrás que imponer tu autoridad como padre, pero esa es una parte. Lo que va a tener mayor preponderancia es el tiempo que tú tengas de oración y de búsqueda y de ruego al Señor. Señor, te ruego por mi hijo, te ruego por mi hija, míralo contumaz que está, mira, y tiene que decirlo, mira lo endiablado que está, mira los poderes de las tinieblas cómo están sobre él, ama las cosas que son terriblemente malas, ama al mundo, ama las aberraciones de este mundo, quiere vivir como este mundo, anda recontra tatuado, recontra lleno de argollas, anda todo sucio, no se baña. Escucha música satánica, metal pesado. Tiene como ídolos a gente que no busca al Señor. Y vive así, de esa manera. Entonces, el padre de familia tiene que orar al Señor y hacer como hizo este hombre, de rodillas. Se tiró al suelo ahí y de rodillas delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. En ese tiempo pues se creía que las personas que sufrían de esto era porque la luna les afectaba. Por eso el término lunático. Y padece muchísimo. O sea, la situación del muchacho era grave porque él se enajenaba. Él se enajenaba totalmente. Y hacía cosas como no podía ni hablar porque Marcos nos dice que era mudo también. Era una situación difícil para el padre controlarlo. El muchacho se maltrataba, dice. Unas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, porque este espíritu inmundo lo que quería también era liquidarlo. Hermanos, en estos tiempos vivimos en un tiempo de gran oscuridad. Usted puede ver todo el avance tecnológico, la inteligencia artificial que ahora dicen, los celulares, los iPhones, los televisores 4K, 8K, las tecnologías, el control biométrico y toda esa estructuración tecnológica que detrás está el misterio de iniquidad porque están buscando controlar al hombre. Pero esta sociedad, como no conoce eso, cree que es el avance del hombre, ¿no? Pero hay más ocultismo, hay más satanismo, hay más poderes de las tinieblas manifestándose de manera directa y también muy sutil. Allá en los colegios hay muchos niños, muchachos que están poseídos por demonios. Son espíritus inmundos que están dentro del muchacho.
porque los padres en su descuido han dejado ingresar el esoterismo, han dejado ingresar el espiritismo, han dejado ingresar los sortilegios, han dejado ingresar los hechizos a sus casas, a sus domicilios, a través de la televisión, a través del TikTok. Le dan un celular al hijo y no saben que ese instrumento es un instrumento que a la larga, como no tiene nadie a Cristo ahí, como nadie conoce la palabra de Dios ahí, a la larga los muchachos terminan siendo poseídos por poderes de las tinieblas. El estado de posesión es un estado superior de control de Satanás sobre un humano. Cuando un humano nace muerto espiritual, y por supuesto que en su vida, va dirigiéndose como un hombre y una mujer caminando hacia el infierno. Pero en ese interín, dice la Biblia ahí en el capítulo 2 de Efesios, que la persona es guiada por sus propios pensamientos, por sus propios deseos, es decir, por su naturaleza adánica, es guiada por las corrientes del mundo, porque si la mayoría lo hace, entonces yo también lo hago. Es guiado ¿por quién? Por el príncipe de las tinieblas, el príncipe del aire. Esa es la condición de todo ser humano. Pero hay otra condición de mayor control satánico sobre la vida de la persona, es cuando un espíritu inmundo habita en el espíritu del ser humano. Y ahí se queda y lo toma como su casa. Y por eso es que usted ve ahora a muchos jóvenes que hacen cosas terribles, desnaturalizados, amantes de cosas terribles, totalmente viles, abominables, innombrables. Eso no viene de casualidad solamente de la naturaleza humana que es perversa, no, sino de poderes espirituales de las tinieblas que habitan en ellos. Y la vida de ese joven se va deteriorando, se va dañando, se va destruyendo. Algunos se vuelven criminales, algunos se vuelven delincuentes. Algunos tienen hasta visiones, oyen voces, porque todo se va destruyendo. Las capacidades cognitivas se van deteriorando por la presencia de un espíritu inmundo que habita en ellos. Gente que escucha voces y que esto y que la voz le dice mátate y que la voz le dice esto, por supuesto. Toda esa distorsión y toda esa confusión mental empieza a accionar, pero también hay poderes de las tinieblas que están dentro del espíritu de la persona y que empiezan a empujarlo a eso, a la destrucción, a la autodestrucción. Porque de que existen espíritus inmundos, existen. De que existen ángeles caídos, existen. Es una realidad espiritual, innegable. Y nosotros como una comunidad bíblica fundamentalista creemos en la existencia de Dios. Nosotros no podemos decir, no existe, ya no, ese era para otro tiempo. No, existe. ¿Qué más no quiere Satanás que no digan que digan que Él no existe? Por eso es que Él se ha escabuido y dentro de lo que llama la ciencia, ¿no? Los psicólogos dicen, no, este es un desorden, no, este es un desorden, ¿viste? Es un desorden emocional, hay que darle una terapia y le va a pasar pronto, no, tengamos calma, vengan todos los días o vengan dejando un día y acá ya le hacemos la terapia, por supuesto, que es como $400 por todo el paquete de terapias, claro, ¿viste? Claro, porque ellos lo ven desde el lado mercantil, pero no saben del suplicio que tiene una persona cuando está afectado por un espíritu inmundo en su vida. O el psiquiatra inmediatamente va a decir, bueno, recetémosle algún ansiolítico, algo que lo mantenga tranquilo al joven. Claro, porque ellos lo ven desde ese lado. Pero muchos de los problemas que tenemos hoy en la juventud, que tenemos hoy en la niñez, es producto del accionar de espíritus inmundos. Por padres descuidados, por padres que no tienen el discernimiento espiritual. Al hijo lo ven con la retafila de Pokémones y ellos son incapaces de... Pero ¿por qué animal es animal, es cosa, no es cosa? Ellos no se dan cuenta que hay toda una armatoste espiritual, satánica para destruir a los niños. Y que el concepto de Pokémon es el concepto de un niño con un demonio. De un humano con un demonio, de un espíritu guía, de un espíritu que lo guíe. No entienden eso, no entienden que en los videojuegos hay muchos hijos de las tinieblas, hechiceros, espiritistas, satanistas, sodomitas, hijos del mismo diablo, que son los que en la sabiduría satánica crean esos videojuegos que están llenos y repletos de muerte. Lo que están haciendo es
mostrándole más oscuridad al niño para que se adapte a la oscuridad. Haciendo de los niños, teniendo sobre ellos un control mucho más preponderante, mucho más enfático, que se sienta más sobre ellos. Por eso es que tenemos niños rebeldes, que esto y que el otro, y nos contentamos con el cuento de que todos los demás dicen, no, pero es que los tiempos han cambiado. Claro, los tiempos han cambiado, eso es cierto, porque Satanás está actuando de manera más directa y más manifiesta. Y los hijos de Dios debemos ser como los 200 de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Tenemos que poner un alto en la casa. Ay, no, que mi hijito se resiente, que se resienta. Usted luego le habla en el Señor, mira hijo, esto no te conviene, hijita, esto no te conviene. Ay, pero mis amigas lo hacen, hijita, tengamos misericordia de tus amigas, porque el papá ni la mamá son creyentes, no saben nada de lo que Dios dice. Ay, papá, eres un malo. No, yo no soy un Elí, que es otra cosa. Yo no soy un Elí. Mi llamado como padre es a no ser Elí, porque Elí, en los momentos en que él tenía que hacer valer su autoridad de padre, no lo hizo. Fue un irresponsable. Por eso Ovnis y Fines, cuando crecieron, ya eran unos hombres de 20 y tantos, 30 y tantos años, y eran un mismo diablo ahí metidos dentro del tabernáculo. Se llevaban a las mujeres, se comían la carne del sacrificio, y por eso es que Dios no tuvo ya de ellos compasión y los sacó de la tierra. Y se lo dijo a Samuel, yo voy a hacer esto por cuanto Elí fue un irresponsable, nunca puso un límite en su casa. Nunca puso un límite Elí, todo lo permitió, todo lo dejó para que Ovnis y Fines no se resintieran, pero Ovnis y Fines crecieron sin corrección. Por eso fueron todos unos manganzones. Y regresando a esto, es que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es que este niño o este joven se introdujo este espíritu inmundo en él? ¿Cómo? ¿Cómo es que llegó? La Biblia no lo dice. La Biblia no menciona cómo es que ese espíritu inmundo llegó ahí. ¿Por qué llegó ese espíritu inmundo a la vida de este joven? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo enseña, pero vamos a ver rápidamente. Y dice, ahora en Lucas 9:40, le dice este hombre, le dice al Señor Jesús, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Y no pudieron, Señor. Entonces el Señor Jesús, al ver esa realidad, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Esas palabras del Señor, oh generación incrédula y perversa. ¿Se puede ser incrédulo y perverso? Pues sí. Incrédulo y perverso. ¿Qué es pervertir? Es torcer el camino establecido. Es salir del plan o del camino donde te dijeron que tenías que caminar. Nosotros somos llamados a tener fe en el Señor Jesucristo. Y cada vez que nosotros dejamos meter un pedacito de incredulidad en cuanto al amor de nuestro Dios hacia nosotros y hacia nuestra casa, en cuanto al amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, que esa es la máxima expresión de su amor, y nosotros por una cosa pequeña, Dios no me ama porque no me da esto, ay, Dios no me responde, eso de ahí pervierte el camino al cual hemos estado nosotros, se nos ha establecido caminar, salimos de ese camino. El camino en el cual ahora estamos establecidos para caminar es el camino de amarle a Él, de servirle, de honrarle, de creerle. Nuestra incredulidad pervierte ese llamado que nosotros tenemos. Y entonces acá el Señor se tiene que enfrentar a esto. Y en Mateo, ¿qué nos dice? De nuevo el Padre le dice, y yo le he traído, eso es Mateo 17:16, yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido. No le han podido. Señor Jesús, acá tus discípulos no han podido hacer nada, Señor. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza.
Y de nuevo el Señor ahí, Mateo nos dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Me ven que sano enfermo, me ven que echo fuera demonios, me ven que al mar le digo que se aquiete, al viento le digo que se calle, me ven que les doy de comer a 7,000, a 5,000, me ven que hago todo eso y todavía no creen en mi poder. Y para nosotros el mensaje es, me ves que he dado, sabes que he dado mi vida en rescate por ti y todavía no crees. Todavía cuando viene un problema te aloca, te desesperas. ¿Qué será de mí? Me tiro al suelo, me voy a dónde, busco a los amigos, los contactos. Hasta ahora no crees en mí. ¿No crees en mi poder? Hasta ahora dudas. Generación incrédula y perversa. Y las palabras del Señor, así como dice en Lucas, dice, trae a tu hijo acá. En Mateo dice, tráemelo acá. Y en Marcos 9:18 dice, y el hombre le dijo, dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo el Señor, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Hermanos, qué triste cuando nuestra incredulidad es un obstáculo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.